Muy buenas tardes, queridos hermanos, una vez más junto a ustedes y hoy con la bendición de que tenemos casa llena. Tenemos a Rolando, tenemos a René y tenemos a Oscar. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Esperamos que hayan descansado y disfrutado este fin de semana. Y que bueno, pues hoy hemos comenzado una vez más su segmento, siguiendo las huellas del Papa, con una reflexión hermosísima que el Papa, como siempre, nos ofrece y nos ofreció el miércoles pasado y que hoy pues vamos a compartir con ustedes sobre este año de la fe, sobre lo que es la fe. Pues muy bien, muy buenas tardes y bueno, aquí estamos en esta tribuna abierta para que podamos platicar y compartir. Y yo digo, la primera parte que el Papa nos ofrece como reflexión es un poco la situación del mundo actual. Un mundo que cifra mucho su confianza en la tecnología, en la ciencia, que quisiera un mundo más libre, más humano, pero lamentablemente pareciera que no son los resultados esperados, ¿no? Así es, Padre. Interesante cómo lo menciona su santidad y habla de que ahora en estos días tenemos unas capacidades mucho mayores a nivel de ciencia, de tecnología y que tratamos de meter mucho la razón por todos lados, ¿no? Y olvidándonos de la fe. ¿Qué es la fe? Y es interesante y obvio por qué lo está haciendo su santidad en esta época y es porque estamos en el año de la fe, el cual inició hace una semana y el cual nosotros pues tenemos que irnos adentrando un poco más en este tema y recordar la fe como un don del bautismo. Así es. A mí me impresiona, Padre René y Oscar, este tema, porque el Padre en el tema de cómo está el tema de la fe, habla de que a pesar de que hay tantos conocimientos, tanta información, tanta manera de tener todas las respuestas posibles, en este caso que se mete también el tema de la fe, ¿verdad? El mundo está más desorientado. Dice, se encuentra un gran desierto a nuestro alrededor. Entonces es bien interesante eso porque preocupa al ver que hay tanta información, tanta manera de poder entender el porqué de las cosas. Finalmente la gente dice, después de la muerte, ¿qué va a pasar? ¿Por qué estoy vivo? ¿Qué? Y yo creo que el Papa sí eso va a decir, bueno, nuestra vida tiene un sentido mayor y lógicamente no lo vas a encontrar en un libro, no lo vas a encontrar de una manera teórica del por qué Dios te ha puesto una misión en la vida. Simplemente es una situación donde uno tiene que entenderla a través de la fe. Así es. Y es lo que nos quiere transmitir, ¿verdad? Es paradójico, ¿no es cierto, Oscar? Como teniendo hoy tantos avances, tú que eres abogado, ¿no es cierto? Pues, teniendo tantos avances. Con tanto estudio, ¿verdad? Con tantas, sí, ¿no? Tantos estudios, eso sí es cierto. Qué paradójico el poder experimentar un poco lo que dice el Papa, ¿no es cierto? Y creo yo que realmente es lamentable cuando todos, porque realmente son dones de Dios, creo yo, los que Dios le da a estas personas que desarrollan tantas tecnologías, ciencias, teorías nuevas, estudios, etcétera, que son los que realmente nos hacen nuestra vida de una forma u otra pues más fácil o se curan algunas enfermedades, etcétera. Son dones de Dios, esas personas han podido desarrollar eso, esas capacidades que tienen es por simplemente dones de Dios y pues es lamentable cuando todo eso se aleja un poco de su origen, ¿no? Que realmente es Dios. Y yo creo que el llamado que hace el Papa también, o sea, en ningún momento está diciendo todo eso es malo o es negativo, sino que al contrario, está diciendo todo eso es muy bueno, pero siempre tiene que estar acompañado de lo principal, que es la fe. De hecho, el Papa escribe, o sea, lo que nos comparte en su audiencia, dice, a veces se tiene la sensación, por ciertos hechos que conocemos todos los días, de que el mundo no va hacia la construcción de una comunidad más fraterna y pacífica. Las mismas ideas de progreso y bienestar también muestran sus sombras. A pesar del tamaño de los descubrimientos de la ciencia y de los resultados de la tecnología, el hombre hoy no parece ser verdaderamente más libre ni más humano. Todavía permanecen muchas formas de explotación, de manipulación, de violencia, de opresión y de injusticia. Luego, un cierto tipo de cultura ha educado a moverse solo en el horizonte de las cosas, de lo posible, a creer solo en lo que vemos y tocamos con las manos. Es decir, ese mundo horizontalista, meramente humano, meramente palpable, que solamente puedo decir, creo cuando constato.
¿no? Y por eso el Papa, como decía Rolando, hace unas preguntas. Y creo que es una pregunta válida para cada uno de nosotros hacérnoslas hoy en torno a este tema de la fe, que dice, ¿qué sentido tiene vivir? ¿Hay un futuro para el hombre, para nosotros y para las generaciones futuras? ¿En qué dirección orientar las decisiones de nuestra libertad en pos de un resultado bueno y feliz de la vida? ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? Y aquí, sin duda, que la respuesta es la fe. La fe irá dando respuestas a todos estos interrogantes, pero bueno, vayamos ahora al Santo Padre con la audiencia que él... Hermanos y hermanas, en esta catequesis deseo contestar a la pregunta, ¿qué es la fe? ¿Y qué sentido tiene en un mundo de ciencia y técnica? Es paradójico que a pesar de tantos logros, el hombre no haya crecido en humanidad, que se sienta desorientado en cuestiones fundamentales de la existencia. En efecto, el saber científico no basta. Necesitamos amor, sentido, esperanza, un fundamento que nos ayude en la dificultad. La fe es eso, encomendarse a aquel que nos da una certeza distinta, pero igualmente sólida, Dios. No es por tanto el mero aceptar una serie de verdades, sino adherirse a quien me da esperanza y confianza. Lógicamente, al revelarse, Dios ha llenado de contenido la fe, pues mostrándose en Cristo, ha manifestado su amor en la cruz. La fe es creer en ese amor, inmune a nuestra malicia, que es capaz de redimir toda esclavitud y darnos la salvación. Confiar en este amor conlleva también saber que es un don que hemos recibido, que no merma nuestra libertad, nuestra inteligencia, sino que las exalta. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los queridos hijos de Panamá, a quienes encomiendo a la amorosa protección de Santa María la Antigua, para que sean valientes misioneros del Evangelio de su Hijo, de palabra y con el propio ejemplo de vida. Dirijo también un afectuoso saludo a los grupos provenientes de España, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir que el Espíritu Santo mueva los corazones y los dirija a Dios, para que juntos podamos con alegría proclamar nuestra fe. Muchas gracias. Qué interesante poder escuchar del Papa lo que es realmente tener fe en un mundo tecnológico, científico, y cómo él nos ilumina para que realmente le demos sentido a la vida creyendo en ese amor, en esa esperanza, en esa seguridad, incluso en medio de los momentos de crisis, de dificultades, de soledades. Ahí está, ¿no es cierto?, la presencia de un Dios que ama y que está siempre presente junto a nosotros. Ahí decía algo que a mí me gustó mucho en esta audiencia, el Papa, de que realmente la gente que tiene fe logra vivir sin miedo. Y ese miedo, ese vivir sin miedo les ayuda a tener mayor seguridad y también el tema de poder transmitirlo a los demás. Yo creo que es la invitación que el Papa nos quiere hacer a nosotros en esta audiencia, decir, bueno, verdaderamente sentir esa fe, que definitivamente es difícil encontrarla, pero se puede hacer, porque en este mundo todo también, además de ser tecnológico, a todos lleva a tener bastante miedo, ¿verdad? A través de todos los cuestionamientos que hace mucha gente. Y al final de cuentas, pues, se llega a la conclusión de que indiferentemente de lo que pase, si uno tiene fe, todo lo que va a suceder va a ser para bien, ¿verdad? Que, bueno, es algo que hablamos siempre con Oscar. Todo lo que viene va a llegar a tener un fin que es el que Dios quiere, siempre y cuando uno se abandone en Dios, ¿verdad? Y darle sentido, ¿no es cierto, René? Así darle es. sentido
A mí también, Padre, en esto me ha llamado mucho la atención la parte en la cual el Santo Padre pide de que haya una educación mayor en la fe. Me llama la atención porque eso nos involucra a todos, ¿no? Como cristianos, a nosotros transmitir la fe, e invita también a decir que la fe nace del conocimiento de la verdad de un Jesucristo que dio la vida por nosotros. Y también que dice que principalmente nazca un verdadero encuentro con Dios en Jesucristo, de amarlo y de confiar en Él. Yo creo que esta es la parte más importante, o sea, de realmente tener confianza. Cuando uno quiere a alguien, cuando uno estima a alguien, pues tiene la confianza de acercarse con sus problemas, de acercarse con todas las cosas. Entonces, yo creo que esto es parte de la fe, saber que al estar orando nos estamos acercando, al estar orando nos estamos acercando a alguien con confianza, que nos ayuda, que nos puede seguir guiando, ¿no? Y esto es la fe. Sí, de hecho el Papa dice, en el hecho de creer cristianamente, es decir, que es una llamada a todos los cristianos a creer como el Señor nos ha enseñado, dice, significa abandonarse con confianza al sentido profundo que me sostiene a mí y al mundo, una sensación de que no somos capaces de darnos, sino de solo recibir como un don, y que es la base sobre la que podemos vivir sin miedo. Y esta certeza liberadora y tranquilizadora de la fe, debemos ser capaces de proclamarla con la palabra y demostrarla con nuestra vida de cristianos. Es decir, una profunda confianza en Dios. Un Dios vivo, un Dios que está presente, un Dios que ha salido de su trono celestial para estar, convivir y compartir con los hombres todas esas incertidumbres e incertezas. No, y un Dios, Padre, que nos pide, no trates de entenderme, sino ámame y déjate amar, ¿no? En otras palabras, ¿no? Un Dios que no podemos racionalizar la fe y tratar de entender todo sobre Dios, porque obviamente no lo vamos a poder. Y me gustan las palabras que el Papa dice sobre eso. Dice que la fe no es un mero ascenso intelectual del ser humano a las verdades particulares sobre Dios, sino es un acto por el cual me confío libremente a un Dios que es Padre y que me ama. Entonces creo yo que bueno, qué bonita la invitación de Dios, me parece a mí, ¿no? Cuando un Dios nos está diciendo solo, cree en mí, déjate amar y ámame. Oscar, y algo que es interesante, acompañado de lo que tú decís, es de que el Papa dice, la fe no es un acto, o sea, que te cohíbe y que te encierra, sino que te hace libre y te da tranquilidad. O sea, es un tema en donde si yo ciegamente confío en lo que Dios dice, me voy a cerrar, me voy a encadenar y definitivamente no voy a poder actuar por sí mismo. Todo lo contrario, la misma tranquilidad, la misma serenidad, la misma seguridad que nos da la fe nos ayuda a liberarnos de muchas cosas que finalmente nos pueden atar. De hecho, el Papa literalmente lo dice así, la fe es un don de Dios, pero también un acto profundamente libre y humano. No es contrario ni a nuestra libertad ni a nuestra inteligencia, al contrario, las involucra y exalta. Creer es abandonarse en toda libertad y con alegría al proyecto de Dios sobre la historia, como hicieron el patriarca Abraham y María de Nazaret. Entonces, va bien acompañado de lo que decía Oscar y definitivamente no cohíbe, sino realmente nos libera, nos hace mucho más humanos, nos hace mucho más comprensibles de las situaciones, mucho más pacientes. ¿Por qué? Porque sabemos que pues todo tiene un proyecto, tiene un porqué, tiene un designio que desde arriba, muchas veces, aunque nosotros no lo entendamos, pues Dios sabe cómo va armando el rompecabezas de la vida. Y por lo tanto, ¿qué nos toca a nosotros? Como dice el Papa, pues es en su comparación como un niño que se abandona, se toma de la mano de su padre, pues ya su papá no le cuestiona, ¿para dónde vas? ¿Por qué vas? No, el niño va y se deja guiar de una forma libre, serena, tranquila, espontánea, confiada de ese padre que sabe que es amor, que sabe que busca lo mejor para él y que nunca le va a dejar solo. Por lo tanto, es esa seguridad, esa libertad, ¿no? La libertad es igual a seguridad, o sea, yo sé hacia dónde voy, yo sé hacia dónde camino. ¿Por qué? Porque el que me guía me da a mí la certeza de que pues me lleva por un buen camino, ¿no?
Entonces, claro, ahí cuando lo comparamos con la ciencia, y la ciencia realmente me lleva por ese camino, me va por, o sea, me lleva con la seguridad con la cual me debería llevar Dios, o me lleva Dios en mi vida. Por lo tanto, que sea un acto libre, consciente, amoroso, de una respuesta a una promesa que el Señor siempre pues nos ha dado, la promesa de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su compañía, que siempre va junto a nosotros. ¿Será con lo que usted dice, padre, que es como tener fe sin condicionar a Dios, verdad? O sea, tengo fe, pero si me haces eso. Voy a tener fe si simplemente abandonarse, como dice libremente, ¿verdad? No, y también me gusta que el Papa recalca que la fe es un don de Dios, ¿no? Es algo que recibimos gracias a Dios, pero al mismo tiempo es un acto que es libre, humano. Entonces también es donde nos invita a tener nuestra parte de participación en este acto, ¿no? Y en el cual nosotros, como bien dicen ustedes, optamos por nuestra propia voluntad de abandonarnos en las manos de Dios. Es como un complementar dos realidades, ¿no? Un poco la acción de Dios, la confianza en Dios, la certeza de Dios que actúa, y al mismo tiempo, pues mi propia colaboración, ¿no? Sabiendo que es un don. Dios se lo da a quien quiere, pero al mismo tiempo el hombre colabora para que ese don venga, ¿no? ¿Y cómo conseguirlo? Pidiéndolo. Yo no sé ustedes, pero yo siempre digo, Señor, acrecienta mi fe, Señor, dame más fe, Señor, que crea, Señor, que confíe en ti. Y después, bueno, pues cuando Dios me da una pruebita, pues ahí yo me lanzo, ¿no? Sí, ¿no? Y quizá eso que dice, padre, bueno, a mí hace muchos años alguien me enseñó de que uno siempre tiene que pedir por la fe a lo largo del día en estas pequeñas jaculatorias, ¿no? Como dice usted, creo, Señor, pero aumenta mi fe, y repetirse eso 3, 4, 5 o las veces que sean necesarias al día, porque uno necesita también pedir por ese incremento en la fe, porque así como nuestra fe crece, nosotros estamos más fuertes en Dios y ayudamos a transmitirlo a los demás. Sí, porque pruebas van a haber todo el tiempo, ¿verdad? No es como que tenés fe y tu mundo va a ser ideal y sin ningún inconveniente, sino que a veces todo lo contrario, ¿verdad, Padre? Sí, no, y la misma oración es un acto de fe, es decir, claro. Señor, creo, ayúdame a creer más, pues es el acto de fe que yo le pido al Señor que aumente en mi vida, en mi corazón. Y quizás otra recomendación también, con lo que decía René ahorita, el rezo diario del credo, por ejemplo, creo yo que es otra de las cosas que nos reafirman a nosotros nuestra fe en Dios y obviamente nuestra fe como cristianos. De hecho, el lunes pasado hablábamos en la audiencia del Papa que él motivaba a que nos fijáramos en el rezo del credo, y conocer su contenido, qué es lo que quiere decir. Por eso que es importante, mis queridos hermanos, es que en este año de la fe cada uno renueve su credo de suyo. Ahí yo tengo unas pautas para vivirlo en familia. Y, por ejemplo, poner en la ventana un cirio con el símbolo del año de la fe. Todos los días la familia se reúne por la tarde cuando estén todos juntos, uno prende la velita y ahí rezan el credo, ¿no? Después se toma un número del catecismo, precisamente del credo, y se lee, y así uno va haciendo pues esos actos concretos de conocer, de vivir y de renovar esto que es constitutivo de nuestra fe cristiana, lo que yo creo, lo que el Señor me ha querido revelar y que al mismo tiempo me ha dado como un don, ¿no es cierto? Que al final pues tiene el gran regalo final, que es pues llegar al cielo, llegar a la vida eterna. Entonces, qué importante es que a través de estas catequesis del Papa, cada uno de nosotros en nuestras familias, ustedes que nos están viendo en su canal Ágape 8, en su programa Dios Amor, saber que este Dios que está en el cielo también constantemente se está haciendo presente en nuestras vidas, y que nosotros lo podemos descubrir con esos actos libres, conscientes, verdaderamente queridos por mí, y así nuestra fe será creciendo, seguirá aumentando. El Papa, al final de su audiencia, dice así: queridos amigos, nuestro tiempo requiere de cristianos que estén aferrados de Cristo,
que crezcan en la fe a través de la familiaridad con la Sagrada Escritura y de los sacramentos. Personas que sean casi un libro abierto que narra la experiencia de la vida nueva en el Espíritu, la presencia de un Dios que nos sostiene en el camino y que nos abre hacia la vida que no tendrá fin. Qué hermosas palabras, qué sencillas, ¿no es cierto? Como que uno diría el Papa, pues no, se puede complicar en su modo y qué sencillo. Y yo les invito, yo creo que cada uno, Rolando, René, Oscar, les invitamos, mis queridos hermanos, a que ustedes también puedan acudir a estas palabras que semanalmente el Papa nos dirige a todos los cristianos desde Roma, en su alocución semanal, en su audiencia, en su catequesis. ¿Por qué? Porque a través de ellas, sin duda que es Dios y el Espíritu Santo que nos está haciendo valorar este don de nuestra fe y este don de la presencia del Señor en nuestra vida. Por lo tanto, caminar de la mano de Dios, saber que Él sostiene nuestro camino y que nos abre hacia la vida eterna, que es sin duda el lugar hacia el cual todos nosotros queremos llegar, ¿no es cierto? Entonces, queridos hermanos, pues bueno, con esto nos vamos a despedir, vamos a darles la bendición para que el Señor a lo largo de este día y de semana les proteja y les cuide. Vamos a pedir al Señor, rico en misericordia, que su amor, su presencia y el don de la fe llegue al corazón de cada uno de nosotros, que su presencia nos dé paz, nos dé tranquilidad y nos dé la seguridad de que Él camina siempre en el camino de cada uno de nosotros, de nuestra familia y de nuestra vida. Y bajo la intercesión de María, pidamos que el Señor venga sobre nosotros con su bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por las reflexiones que hoy hemos compartido y que esto sea de beneficio para todos aquellos que nos ven. Vamos a un comercial y regresamos con más Dios es amor.